Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces con la segunda clase del campo 2, que es ruido. ¿Sí? Como siempre les digo, dentro de lo que es la clase que vamos a ver hoy, hay material complementario que está bueno que lo puedan ver, ¿sí? Que está en lo que es ayuda bibliográfica. Ahí hay una gacetilla de ruido de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que está bastante completa y de fácil lectura. Por otro lado, después hay una presentación que está en PDF, más la clase que después va a quedar grabada en base a la presentación, más también una clase de video de lo que son los instrumentos. Es en el mismo que está iluminación, hay un instrumento también de ruido. Y después hay otro video que es del cálculo de atenuación de lo que son los elementos de protección de ruido. Y les voy a subir también tres links para que puedan ver también de unos videitos, uno de la superintendencia y otro más de un fabricante de elementos de protección para ruido que está bastante interesante. Voy a compartir entonces un segundito lo que es la presentación y ya comenzamos. Entonces, perfecto. Bien. Bueno, dentro de lo que es la legislación, de ruido tenemos ruido y vibraciones, que es el decreto 351 del año 79 en el capítulo 13. Ahí está establecido todo lo que tenga que ver justamente con ruidos y vibraciones. Después hubo digamos, un cambio, una incorporación de lo que fue la resolución 295 del año 2003 en base a lo que fue la modificación del decreto 351 donde se establece, digamos, el cambio de los valores de nivel sonoro continuo equivalente de 85 decibeles para trabajo con exposición a 8 horas, ¿sí? Antes era de 90 y también hay un cambio en lo que tiene que ver con el efecto global para poder hacer las mediciones, que tiene que ver con la suma de fracciones cuando la exposición diaria se compone de dos o más periodos de exposición de distintos niveles. Así que esa parte está buena también que la puedan llegar a ver. Dentro de lo que es la resolución, también en legislación de ruido, tenemos la número 85 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde establece el protocolo y las condiciones que tiene que efectuarse para hacer la medición y justamente volcarlo al protocolo, que algo vamos a ver también de eso. Dentro de lo que es el instrumento, el nombre del instrumento se llama decibelímetro, ¿sí? Que viene de decibel, metro, que es medida, o también lo pueden encontrar como sonómetro. Generalmente en Argentina se lo escucha como decibelímetro, pero en algunos casos también lo pueden llegar a ver que dice sonómetro. Y después el otro instrumento que es el dosímetro personal, ¿sí? Que después vamos a ver también, que se utiliza más que nada cuando uno quiere tener, digamos, una medición para las tareas de deambulación, cuando el trabajador desarrolla tareas con exposición al ruido, pero en diferentes lugares, ¿sí? O sea, está frente a una máquina, trabaja un rato ahí, deja esa máquina, sube en un autoelevador, realiza un movimiento con el autoelevador, pasa a otra máquina, ¿sí? En diferentes lugares, ¿sí? Así que eso después también lo vamos a ver. Y la unidad de medida, por supuesto, es el decibel. Bien. Dentro, como habíamos visto en iluminación, el código 90.004 es el que se carga en el relevamiento de agente de riesgo, ¿sí? Es un riesgo, por supuesto, físico. Y yo les comenté que trabajo para un RT, es una de las causas principales de enfermedades profesionales. No solamente en lo que refiere propiamente dicho a la pérdida auditiva o hipoacusia, que es lo que se conoce generalmente, sino también produce, ¿sí? Los efectos del ruido, acúfenos, interferencia también en la comunicación, por ejemplo, ¿sí? Yo no puedo este,
estar en un lugar y comunicarme bien con otra persona justamente por la presencia de ruido, malestar, nerviosismo, ¿sí? En muchas empresas donde hay ruido elevado, las personas, digamos, no están trabajando, digamos, conformes o están con un nerviosismo justamente por los niveles de ruido cuando son, digamos, elevados. También puede traer trastornos a lo que es el aparato digestivo, ¿sí? En lo que es, digamos, problemas gastrointestinales también. Puede generar también efectos cardiovasculares, está comprobado también, ¿sí? En personas, digamos, que están en reposo, ¿sí? Sin efecto de ruido, con efecto de ruido, como, digamos, incrementa digamos, el funcionamiento o el latido de lo que es el corazón. También puede generar accidentes, ¿sí? No escucho bien que viene un autoelevador, no escucho una alarma, los efectos del ruido que puede llegar a haber y eso producir también accidentes. Cambios en el comportamiento social, y esto lo vemos en muchos lugares donde avenidas muy ruidosas, lugares, digamos, de tránsito, que eso genera también caos, ¿sí? Y cambios en el comportamiento, disminución de rendimiento en los lugares justamente donde hay ruido, en lo que es la producción, si la persona está más agotada, está con nerviosismo, las cosas que estamos hablando, por supuesto hay menos producción. Así que, como les decía recién, no solamente es una causa de lo que es el organismo, ¿sí? En lo que tenga que ver con la parte del oído directamente, sino se pueden manifestar y lo vamos a ver en diferentes formas. Dentro de lo que es el RGRL, ¿sí? Relevamiento General de Riesgos Laborales, que lo habíamos visto en iluminación, también hay un apartado, ¿sí? Con los números 137, que dentro de lo que es la pregunta, justamente dice si se registran mediciones en el lugar de trabajo, o sea, de ruido, y el número 138 del checklist, donde dice si se adoptan correcciones en base, bueno, a los resultados de las mediciones también. Dentro de lo que es el RAR que yo les decía, por supuesto, cuando uno lo carga, cuando hay personal expuesto justamente a niveles de ruido, la RT, les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos, eh, por favor, si pueden silenciar. A ver, si no, bien. Ahí, me fui, vuelvo de vuelta atrás. Les decía entonces que la RT lo que hace cuando hay personal expuesto a ruido es justamente hacer la evaluación y hacer audiometrías. Esas audiometrías son exámenes médicos a fin de evaluar, eh, digamos, el estado de la persona con respecto a su audición, ¿sí? Así que eso después lo vamos a ver también. Por supuesto, esos son los exámenes justamente periódicos. Dentro de lo que son los exámenes preocupacionales, ¿sí? Como dice la palabra preocupación, eso lo habíamos visto en la primera clase, eso lo hace, digamos, a cargo de la empresa que toma, digamos, a la persona, cuando hay un puesto a cubrir que justamente va a realizar una tarea en lugares donde pueda haber ruido, es necesario hacer una audiometría en el examen preocupación, ¿sí? Ahora, si yo voy a tomar una persona para una tarea administrativa en un lugar donde hay ruido, digamos, la batería de exámenes que se les hace, en ese caso no se les hace una audiometría, ¿sí? Y después vamos a hablar también de los elementos de protección personal, sobre lo que es para ruido, que algo habíamos hablado también cuando vimos justamente la clase de elementos de protección, los endourales y los protectores de copa. Bien, vamos entonces a comenzar con el tema, la definición de sonido, ¿sí? El sonido viene del latín sonitus, es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, ¿sí? Sean audibles o no, generalmente a través de un fluido o un medio elástico que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo, ¿sí? Son ondas, como decía, mecánicas, ¿eh? En el caso de iluminación, habíamos visto que eran ondas electromagnéticas. En este caso son ondas mecánicas, ¿sí? Generalmente tenemos un emisor,
¿sí? Que es el que genera, digamos, el sonido, y un receptor que justamente es el que recepciona ese sonido, ¿sí? Como les decía, son ondas, ¿sí? Que se reflejan entonces mediante fluido, ¿sí? O un medio elástico. Dentro de lo que es el sonido, ¿sí? Humanamente audible, ¿sí? Justamente consiste en la recepción de esas ondas o esas oscilaciones, que es lo que se conoce como presión del aire, ¿sí? Convirtiéndose entonces en lo que es la presión sonora. ¿Eh? Básicamente, seguramente esto lo han visto en el secundario o en una materia como puede ser medicina laboral. El oído humano, ¿sí? El sentido, digamos, de la audición, esto lo que es el pabellón, ¿sí? La parte, digamos, exterior de lo que es el oído, lo que se conoce como oído externo, pues tenemos lo que es el canal auditivo, ¿sí? Y después tenemos lo que es el oído medio, donde está el estribo, yunque y martillo. Son esos famosos huesecillos, ¿sí? Que emiten, digamos, una vibración, y eso lo transforman al oído interno, ¿sí? Por lo que son las células celiales, ¿sí? Esas células son como pequeños pelitos que se mueven en base a la presión sonora, ¿sí? Cuando más presión sonora hay, cuando más exposición a esa presión sonora, justamente van perdiendo la elasticidad, y eso genera lo que es la pérdida de la audición, ¿sí? La pérdida de la audición progresiva, ¿sí? No es de un día para el otro, tiene que ver con la dosis, digamos, recibida, ¿sí? De la persona. Y por otro lado, este, también tiene que ver con predisposición que pueda llegar a tener la persona, y también con la edad. Todos con la edad empezamos a perder, digamos, de forma natural lo que es la pérdida auditiva. La pérdida auditiva o hipoacusia puede ser bilateral, o sea, de los dos lados del oído, ¿sí? O unilateral, ¿sí? Muchas veces eso tiene que ver con los distintos lugares donde la persona recibe ruido, ¿sí? No es lo mismo recibir el ruido de frente, porque tengo maquinarias de frente, o tenerlo, por ejemplo, de algún lado del lado derecho o del lado izquierdo. Eso también tiene que ver justamente con a veces la pérdida, ¿sí? Parcial o un porcentaje, porque también puede pasar de que tenga más porcentaje de pérdida de audición de un oído que del otro, ¿sí? También está comprobado que, como les decía, las enfermedades profesionales, uno nunca sabe cuándo se van a desencadenar, ¿sí? De hecho, hay casos de personas que estaban en el mismo puesto de trabajo, o sea, distintos trabajadores en un mismo puesto de trabajo, expuestos a la misma cantidad de tiempo, a la misma cantidad, digamos, de decibeles, y en algunos casos alguna persona desarrolló una enfermedad profesional y la otra no, ¿sí? O sea que tiene que ver, digamos, con muchos aspectos, que justamente la parte preventiva, ¿sí? No las tiene que dejar libradas al azar, porque justamente este, pueden ocasionarse estas enfermedades. Entonces, siempre tenemos que tratar de trabajar, ¿sí? En lo que es la fuente, lo que ya sabemos, que es la fuente, medida de ingeniería, y por último, la entrega del elemento de protección. En el caso de ruido es muy habitual, ¿sí? Llegar a que se le entregue primero el elemento de protección, sin hacer mediciones, sin trabajar sobre la fuente, sin hacer medidas de ingeniería, sino simplemente entregar el elemento de protección. Y encima, entregar el elemento de protección sin hacer una evaluación de qué tipo de ruido es, ¿sí? Si es ruido de impacto, si es ruido continuo, qué frecuencia de ese ruido hay, porque vamos a ver que el ruido está compuesto también, o el sonido está compuesto por distintas frecuencias, ¿sí? Así que, bueno, por supuesto, la última medida, que a veces no queda otra porque el ruido, digamos, lo vamos a tener, ¿sí? Una persona que trabaja en una sala de máquinas, y su puesto es estar trabajando en la sala de máquinas, por ejemplo, en un buque, bueno, no podemos que no haya ruido porque el motor emite ruido.
podemos trabajar con medida de ingeniería, poner paneles absorbentes, atenuadores, pero muchas veces en esos casos que hacemos esos trabajos se baja muy poquito los decibeles. Entonces no queda otra, ¿sí? Que por la exposición que tiene ese trabajador y la cantidad de horas que va a estar, bueno, haya que entregarle un elemento de protección. Pero bueno, es la última medida y haciendo también la evaluación de qué elemento de protección, qué frecuencias, ¿sí? Así que eso, por supuesto que es súper importante. Vamos a ver acá un videíto, ¿sí? Y continuamos. Perdón, no, no se escucha, profe. Perdón, profe, no se escucha el audio del video. ¿No están escuchando el sonido? Ah, a ver. No, No, Eh, no tiene sonido. Negativo. sí, sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, se ve, Sí, profe. Se ve, sí. pero no lo Sí, escuchan. Qué se ve. Sí, lástima, pero el ¿no? audio no se escucha. Qué lástima. Eh, a ver cómo puedo hacer. Si anulo. A ver si alguno, cuando ahora lo conecto de vuelta, por favor, si alguno me levanta la mano, a ver por qué. Sigue sin escucharse, profe. A ver, un segundito que a ver si puedo cambiar algo. A ver. ¿Ahí lo escuchan? No, profe, se escuchaba súper bajito y dejó de escucharse. No, profe, se ve el video, pero no se escucha. No lo escuchan, ¿verdad? Bueno, No. no importa, después se los paso en el video aparte. Listo. Bien, definición de ruido, ¿sí? A diferencia de lo que es el sonido, ¿sí? El ruido es un sonido no deseado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener, digamos, un canto de un pájaro, ¿sí? Y eso, digamos, no es ruido. ¿Eh? Tiene que ver con que
sea agradable o no sea agradable, ¿sí? Es la combinación de sonidos no coordinados que se producen o producen una sensación desagradable. Cualquier sonido que interfiera o impida alguna actividad humana. O sea, si yo estoy hablando con alguien y no puedo escuchar bien, ¿sí? Eso ya deja de ser sonido, si no ya es ruido. ¿Eh? Tiene que ver, digamos, muchas veces con lo que es, es una definición, digamos, subjetiva, porque para mí puede ser que ese sonido sea agradable y para otra persona no, ¿sí? Pero generalmente es, digamos, cuando empieza a ser no agradable. Como decía antes, un canto de un pájaro, digamos, puede ser agradable. Ahora, si tengo 20 pájaros cantando al lado de la ventana y quiero dormir, ¿sí? Ese sonido ya deja de ser, digamos, agradable y se transforma en ruido. ¿Eh? Tiene que ver justamente con eso. Bien. El ruido, como habíamos comentado antes, que son, digamos, expresión sonora, pero son ondas, ¿sí? Para graficarlo, ustedes lo pueden ver cuando tiran, digamos, una piedra en un agua quieta, ¿sí? Cuando tiran una piedra en el agua quieta, desde donde cayó la piedra, empieza a generarse, digamos, esas ondas, ¿sí? Que se van abriendo en base justamente al medio líquido. Bueno, el sonido o el ruido es muy similar, ¿sí? Desde donde es, digamos, el emisor, ¿eh? Empieza a generarse esas ondas hasta llegar, digamos, al receptor. Esas ondas pueden, después vamos a ver, rebotar, hacer reflexión, hacer refracción, absorberse en algunos casos, pasar, digamos, por algún conducto, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el movimiento de esas ondas en el medio. Acá estamos viendo, por ejemplo, una onda, digamos, pareja, sinusoidal, ¿sí? Pero muchas veces esas ondas no son parejas, ¿sí? Muchas veces el movimiento de esas ondas empiezan a interferir, ¿sí? Y eso también tiene que ver con el nivel de frecuencia y los distintos niveles de ruido. Un segundito, que no sé por qué no me pasa. Bueno, este es otro videito más, a ver si de casualidad lo podemos escuchar. No se escucha. No, profe, si tiene el sonido en este momento no se está escuchando. A ver, un segundo que intento de vuelta. Bueno, es una lástima, perdone que no se escuche, pero bueno, lo había armado para que justamente se pueda compartir. Como les decía, esas ondas, ¿sí? Este, son ondas mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, esto es una onda, digamos, en movimiento, ¿sí? Dentro de lo que es la onda, bueno, tienen distintas clases de movimiento, distintos tipos de altura y distintos ciclos que puede llegar a ver, ¿sí? La onda nace acá, cuando pasa de vuelta por la línea del medio, eso es un ciclo completo, ¿sí? La amplitud de la onda es, digamos, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio. Y la frecuencia es el número de veces que es repetida por la onda en una unidad de tiempo, que es un segundo, ¿sí? La frecuencia es igual a un ciclo por lo que es un segundo. Existen dos tipos de ondas, las ondas complejas periódicas y las aperiódicas, ¿sí? Las ondas complejas periódicas se caracterizan por mostrar un patrón de repeticiones constantes e idénticas. Generalmente es el habla, es
la música, ¿sí? Son, digamos, generalmente iguales, ¿eh? Cuando esas ondas dejan de ser, digamos, iguales, son las aperiódicas, ¿eh? Y esos son justamente los ruidos. En el caso de las ondas complejas aperiódicas, estas se caracterizan por ser irregulares, ¿sí? Como están viendo acá en la imagen, es decir, están marcadas por la gran variación y una existente en su amplitud, duración y forma a lo largo del tiempo. Las ondas complejas aperiódicas se producen en todas las frecuencias en forma aleatoria, perdón, sin poder llegar a establecerse una relación entre ellas. Entonces ahí ya estamos hablando de lo que es el ruido. Bien, un segundito que no sé que la tecnología hoy no quiere. A ver, ahí. Bien. El sistema humano, el sistema auditivo del ser humano, la música o el habla, toma las formas complejas periódicas, mientras que aquellos que no son descifrables por nuestro sistema auditivo, como los ruidos, toman, como decía antes, las formas complejas aperiódicas. Debido a que nuestro sistema auditivo es capaz de identificar y reconocer patrones regulares en el sonido, tenemos la habilidad de disfrutar una buena pieza musical o comunicarnos entre nosotros. En el caso, entonces, que empiece a resultar cómodo, ¿sí? Como el ruido, por ejemplo, de coches, máquinas, eso entonces tiene que ver con el comportamiento irregular, ¿sí? De esa zona. Bien. Fenómenos sonoros. Los fenómenos sonoros se producen cuando en el medio que se está propagando esas ondas sufren alguna modificación. Como decía antes, esa modificación puede ser, por ejemplo, cuando encuentra un obstáculo, ¿sí? Que no puede traspasar ni rodear y entonces hace reflexión. Que ahora después vamos a ver una imagen. Por ejemplo, llega a una pared y rebota, ¿sí? De acuerdo, digamos, al ángulo de cómo venga la onda y cómo justamente esté esa pared, ese techo, por ejemplo. Un medio material distinto o un cambio de temperatura en el medio, ¿sí? Esto va a provocar lo que se conoce como refracción. Y esto lo habíamos visto en iluminación, por ejemplo, cuando tenemos un vaso con agua, ponemos una cuchara, lo miramos a distancia y parece como que la cuchara esté partida. Eso es lo que se conoce como refracción. En un medio, como puede ser el paso por un agujero pequeño, eso se llama difracción. En un material que absorbe, eso es absorción, ¿sí? Esto lo habrán visto en algún momento cuando van o fueron a algún bar, abajo de la mesa o en el techo, que está esa famosa goma espuma, ¿sí? Color negra, ¿sí? Eso es un atenuador, un absorbedor del ruido, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para que no haya reverberancia, para que amortigüe y ese sonido, ese ruido, no esté deambulando y no, digamos, pueda comunicarse de una manera, digamos, agradable, ¿sí? Eh, Otra forma, ¿sí? Otro fenómeno puede ser la interferencia. La interferencia muchas veces hace que no pueda escuchar bien lo que quiero escuchar o que si quiero comunicarme no lo puedo hacer bien también por esa interferencia o esa mezcla de sonidos que está bien. Bien. Acá estamos viendo entonces un caso, ¿sí? De lo que es el sonido reflejado, ¿sí? Acá tenemos el emisor, ¿sí? Sale el sonido, ¿sí? Estas personas están escuchando justamente el sonido directo, ¿sí? Pero cuando hace reflexión, por ejemplo, choca acá y esta persona no lo está escuchando de la misma manera porque ya no le llega directo, ¿sí? Puede haber una distorsión, puede haber una interferencia, ¿sí?
Y por supuesto, cada lugar también tiene que ver con la acústica del lugar, ¿sí? Cómo esté, digamos, la infraestructura de ese lugar, ¿sí? Cómo son las paredes, cómo son los pisos, qué tipo de mobiliario, si es madera, si es metálico. Todo eso muchas veces los arquitectos o los ingenieros cuando diagraman o hacen algún tipo de sala de acuerdo para qué va a ser, si va a ser una sala de reunión, si va a ser una iglesia, si va a ser un canal de televisión, dependiendo el tipo de tarea que se vaya a hacer, bueno, por supuesto esas cosas se tienen en cuenta, ¿sí? Si no se tiene en cuenta, muchas veces puede fallar. Lo habrán escuchado, o les habrá pasado alguna vez cuando ustedes hablan por teléfono en un lugar cerrado, por ejemplo, en un baño, ¿sí? Donde el material justamente lo que hace es hacer reflexión. Todo lo que es azulejos genera reflexión. Van a ver que ahí, digamos, cambia el sonido, ¿sí? Que están emitiendo ustedes por el teléfono y muchas veces la otra persona dice, ¿dónde estás hablando? ¿Dentro de un tubo? Bueno, justamente eso es el efecto de la reflexión. Si ustedes automáticamente ahí, ya con solo abrir la puerta, ese sonido se comporta totalmente distinto. Y si salen de ese ambiente que es azulejado, pasan a un lugar que es de mampostería, pero ya no tiene azulejos, ya el sonido se comporta diferente. Bueno, esto tiene que ver también en los lugares que hay madera, porque la madera también absorbe, si hay alfombra, si hay cortinas. Bueno, muchas veces tiene que ver justamente con eso, ¿sí? Es lo que se conoce como reverberación, es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un frente de onda o campo directo incide contra las paredes, suelos, techos del mismo. El conjunto de dichas reflexiones constituye lo que se denomina campo reverberante, ¿sí? Así que justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Acá tenemos el emisor, acá tenemos el receptor y de acuerdo al lugar, ¿sí? Los distintos choques, ¿sí? De ese sonido y la reverberación que pueden llegar a ver, ¿sí? Esto es importante también porque hay que tenerlo en cuenta si uno está en un lugar que tenemos compresores, máquinas, ¿sí? Digamos, si las paredes justamente generan esa reverberación, más problemas de ruido puede llegar a haber en ese ambiente. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro videito que no lo vamos a poder ver, así que después, como les decía antes, se los voy a matar. Absorción, ¿sí? Es la capacidad de que algunos materiales tienen justamente para absorber o para atenuar esas ondas de sonido. Mientras mayor capacidad de absorber el sonido tiene un material, menor es la capacidad justamente de reflejarlo, ¿sí? Un material es mejor absorbente mientras es menos denso y es más blando, ¿sí? Por eso de la goma espuma. Hoy muchas máquinas modernas, ya vienen, digamos, en su interior con materiales justamente absorbentes. Motosierra, motores, grupos electrógenos, ¿sí? Hay muchas máquinas que justamente fueron cambiando, ¿sí? Sus componentes para tratar de amortiguar, ¿sí? O absorber el ruido. Si uno piensa en maquinarias de hace 30, 40, 50 años, eran máquinas, digamos, que se decía siempre, cuando más pesado, más metal tiene, la máquina va a resultar mejor. Hoy van a ver que agujereadoras, muchos elementos domésticos, licuadora, son plásticas, ¿sí? Justamente eso lo que hace es absorber el ruido. Cuando más metálico o más pesadas son las máquinas, por supuesto, va a generar también más ruido, ¿sí? Bien. La capacidad de un material absorbente viene determinada de acuerdo a su coeficiente de absorción, ¿sí? Tiene que ver justamente con la energía que absorbe y la energía entonces incidente. Y eso también tiene que ver con las diferentes frecuencias del sonido o del ruido, ¿sí? Hay distintos materiales de acuerdo también a las distintas frecuencias que podemos tener en el lugar, ¿sí? Muchas veces esto, los ingenieros, cuando diseñan una máquina
o tienen que generar un lugar para que absorba, digamos, el sonido o el ruido, bueno, también se utiliza distintos materiales de acuerdo al coeficiente de absorción y en base a las distintas frecuencias. No es que hay un material que sirva para todo. Eso también se evalúa, ¿sí? De acuerdo a los distintos lugares. Bien. Algunos conceptos de lo que es la presión sonora, ¿sí? Que yo les comentaba, que es una magnitud, digamos, física, es una presión mecánica, ¿sí? Eh, a ver, un segundito. Esa magnitud física antes se lo tomaba como Pascal, ¿sí? Eh, ahora para utilizarlo, digamos, en lo que es la parte de seguridad, se le pasó, digamos, esa unidad de medida que antes era Pascal o Pascales, ¿sí? A lo que es el decibel, por justamente la practicidad que tiene el decibel en cuanto a los distintos umbrales de audición, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes pueden llegar a ver que antes en Pascal era milésimas, ¿sí? Hasta lo que es 200 de lo que es un umbral de dolor en Pascal. Es mucho más representativo, ¿sí? Y entonces se pasó a lo que es lo que se utiliza hoy como decibel, ¿sí? Después vamos a ver que existen decibeles A, B, C, que tienen que ver justamente con lo que es la curvatura, ¿sí? de, del sonido. Generalmente el que se utiliza para la parte industrial es el decibel A. Por eso la modificación también de la 295 de que cuando uno tiene que hacer un tipo de medición, el instrumento tiene que estar en compensación A. ¿Sí? El decibel es una unidad física de medida de nivel de presión acústica. El oído humano no tiene la misma sensibilidad, como les comentaba antes, para todas las frecuencias recibidas, ¿sí? Esto va cambiando y ahora vamos a ver, digamos, un espectro de sonido. Esto es un espectro de frecuencias que lo habíamos visto, por ejemplo, son ondas electromagnéticas que lo podemos llegar a ver, por ejemplo, en iluminación y en radiación, para que tengan en cuenta. Pero este es el espectro, por ejemplo, de lo que es el sonido, ¿sí? Tenemos infrasonidos, ¿sí? Y ultrasonidos, ¿sí? Eso va desde los 0 Hz hasta, bueno, 100, por ejemplo, 60.000 Hz, ¿sí? Que tiene que ver con las distintas frecuencias. El campo auditivo humano, ¿sí? Se encuentra entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Por ejemplo, un gato, un perro, ¿sí? Tiene una complejidad superior, por eso ellos escuchan, digamos, ruidos que son imperceptibles para el ser humano y van entre los 20.000 y 40.000 Hz. Vieron que a veces uno está, digamos, mirando y el perro empieza a ladrar o enfoca algo, bueno, porque tienen la capacidad, ¿sí? De escuchar, ¿sí? En otro tipo de frecuencias, ¿sí? Y por ejemplo, los delfines o los murciélagos también tienen una capacidad, ¿sí? De escuchar en otro tipo de frecuencias. ¿Eh? No sé si saben que los murciélagos no tienen la capacidad de ver, ¿eh? Y mucho menos con lo que es cuando más luz hay, eso los perturba. Ahora, se manejan con ultrasonidos, ¿sí? Escuchan, digamos, una frecuencia y de esa manera, digamos, cuando vuelan y todo, van, digamos, trabajando de esa manera, ¿sí? Perciben en otro tipo de frecuencias. Por eso existen, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, para ahuyentar justamente a los murciélagos, unos aparatos que emiten justamente frecuencias altas que son imperceptibles a la persona. O sea, yo lo enchufo en mi casa, es eléctrico. Yo no escucho nada, pero ahuyenta a los murciélagos porque hace un sonido en
tipos de frecuencia que justamente hace que les haga mal y se ahuyentan de ese lugar, ¿sí? También eso existe para las palomas, también existe para roedores, ¿sí? Que tienen otro tipo de frecuencia, que es una frecuencia que está comprobada que les hace mal, y bueno, ahuyenta de esa manera justamente a roedores o palomas también. Por eso es importante, con esto que estamos viendo acá, que todos los sonidos o todos los ruidos no son iguales, ¿eh? Tiene que quedar claro que no solamente es hacer una medición de ruido, sino evaluarlo en distintas frecuencias. Por eso el instrumento para poder evaluarlo en distintas frecuencias es con un medidor de banda de octava, ¿sí? Donde yo puedo seccionar y evaluar el ruido, cómo se comporta en diferentes frecuencias. Y eso va a dar de acuerdo a la maquinaria que tenga o a la complejidad de ruido que pueda haber en el lugar. Y de ahí hago también la evaluación de qué elemento de protección voy a necesitar. Bueno, esto es otro videito que no lo vamos a poder ver. Los distintos decibeles, ¿sí? Desde, como ven acá, ahí se me fue, desde 0, ¿sí? Hasta 140 decibeles. 140 decibeles tenemos umbral del dolor, ¿sí? Por ejemplo, entre 120 y 130 más o menos está ubicado ahí. Es la turbina de un avión cuando está cerca, ¿sí? Cuando la tenemos un poco más lejos está entre 100 a 110. Cuando estamos en un lugar, en una fábrica, por ejemplo, entramos y hay ruido y estamos a menos de un metro de una persona y no podemos tener una buena comunicación, es una forma de identificar que en ese lugar ya tenemos arriba de 90 decibeles seguro, ¿sí? Hoy el ruido está presente en la mayoría de los trabajos a nivel industrial, ¿sí? Inclusive en muchas oficinas, ¿sí? Hay ruido, ¿sí? O sea, sonidos que no son agradables. Y uno dice, ¿cómo? ¿En una oficina que no tenemos máquinas que generen ruido? Bueno, eso tiene que ver, ¿sí? No directamente que ese ruido le va a afectar al oído, como en el caso de un ruido a nivel industrial, pero sí en lo que hablábamos antes, ¿sí? Cambios de comportamiento, disminución en el rendimiento, la persona se agota. ¿Y cómo lo podemos tener? Bueno, muchas oficinas que a veces están emplazadas en avenidas muy ruidosas, dejan las ventanas abiertas, en oficinas que a veces ponen música de fondo un poquito más fuerte, en la estructura del lugar y la acústica del lugar y la cantidad de personas que trabajan en ese lugar, ¿sí? En personas o en trabajadores que a veces hablan por teléfono, ¿sí? Y están cerca uno de otro, los famosos call center, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O las personas que a veces hablan a distancia de un escritorio al otro. Esto es tipo un efecto dominó. Yo estoy hablando por teléfono, no escucho bien, elevo mi tono de voz, la otra persona le pasa lo mismo, y muchas veces ese ruido que hay, que termina siendo desagradable, ¿sí? No va a afectar directamente al oído porque, por supuesto, no va a superar los 85 decibeles, pero se mantiene, ¿sí? Alto. Y eso, llevado a la cantidad de horas que esté trabajando la persona, bueno, hace que no se pueda concentrar, dolor de cabeza, que muchas veces cuando uno está trabajando no se da cuenta, pero cuando va al sanitario, sale a almorzar y vuelve, se da cuenta de ese batifondo, ¿sí? De ese lugar, ¿sí? Por eso es importante entonces trabajar en cualquier lugar con lo que es el ruido, ¿sí? Muchas máquinas generan ruido, o sea, de un simple taladro, una moladora, ¿sí? Una desmalezadora, eh, tractores, las cosas, como decía antes, fueron cambiando. No es lo mismo un tractor de hace 20 años, de la cabina, digamos, era casi ventanas con chaperío nada más. Hoy ya son cabinas insonorizadas, que prácticamente no se escucha nada de lo que es el ruido exterior. Así que bueno, esas cosas por suerte fueron cambiando, ¿sí? Pero bueno, hay lugares que todavía se trabaja con maquinarias viejas y de manera, digamos, tradicional, que existe problemática en lo que es entonces los distintos valores de ruido. Como dije al principio, el ruido también puede generar
enfermedades profesionales, de acuerdo a los valores y a la exposición, ¿sí? Esto es progresivo, o también puedo tener un accidente por causa del ruido, por ejemplo, dado por una explosión. Si yo estoy en un lugar y se genera una explosión, una rotura de un cilindro de un compresor, si eso superó los 120, 130, 140 decibeles, puedo tener, ¿sí?, una rotura de tímpano, ¿sí?, por algo agudo, ¿sí? Eso es un accidente de trabajo por causa del ruido, ¿sí? Si es progresivo, ¿sí?, con una dosis donde la persona va absorbiendo durante su jornada laboral y su vida laboral, bueno, eso va a terminar o a desencadenar una hipoacusia, una enfermedad profesional, ¿sí? Bien. Hay distintos tipos de ruido. Todos los ruidos no son iguales de acuerdo a dónde se desarrolla. Por ejemplo, hay ruidos continuos, por ejemplo, un motor, ¿sí?, hace el mismo ruido, ¿sí?, por ejemplo, si está a una cierta cantidad de revoluciones, ¿sí? Puede ser discontinuo, donde eleva el ruido, baja la intensidad, eleva el ruido, baja la intensidad, ¿sí? Hay distintas máquinas que a veces, de acuerdo a la tarea que hacen, generan ruidos discontinuos, y hay ruidos que pueden ser impulsivos o de impacto, ¿sí? Por ejemplo, alguna perforadora, alguna llenadora, ¿sí?, donde el ruido se genera en una cierta cantidad de tiempo, que pueden ser milésimas de segundo, pueden ser segundos, ¿sí?, o a veces pueden ser minutos, ¿sí? Por ejemplo, también el disparo de aire comprimido, que a veces las máquinas hacen descarga, son ruidos de impacto o ruidos impulsivos, ¿sí? Así que eso también es importante para saber con qué ruido contamos en el lugar, ¿eh? No son todos los ruidos iguales. De hecho, esto también en lo que es la columna del protocolo, de la resolución 85, también es una de las cosas que hay que colocar, qué tipo de ruido es. Ay, perdón. Dentro de lo que son los ruidos, pueden ser, como decía antes, estables, inestables, fluctuantes o impulsivos, ¿sí? El estable se mantiene con esa onda de una manera estable, el inestable va cambiando esa onda, onda más chica, onda más grande, el fluctuante prácticamente ya no hay ondas, está intermezclado, y el impulsivo muchas veces la onda se manifiesta, digamos, con tamaños o con oscilaciones muy complejas, ¿no? La dosis de ruido se define, ¿sí?, como la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante su jornada laboral, y que está determinada no solo por el nivel sonoro continuo equivalente del ruido al que está expuesto, sino también por la duración de dicha exposición. Es por ello que el potencial daño de la audición de un ruido depende tanto del nivel de ruido como de la duración, ¿sí? La dosis no solamente es en el ruido, sino con contaminantes químicos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando uno va a un médico y le receta un medicamento, le dice la cantidad de miligramos que tiene ese medicamento, ¿sí?, y cada cuánto lo tiene que tomar, ¿eh? Si yo, la dosis es elevada, bueno, a veces la dosis es elevada, pero el tiempo se alarga, ¿sí? Cuando más dosis tengo y más tiempo de exposición tengo, por supuesto que en el caso de ruido es, digamos, más peligroso o más nocivo, ¿sí? El oído humano no tiene la sensibilidad en todas las frecuencias, ¿sí? Se oyen mejor los sonidos y frecuencias medias y altas que los de frecuencia baja. Eso tiene que ver con, digamos, los distintos umbrales, ¿sí? Eh, no sé si habrán escuchado alguna vez o alguien les hicieron una audiometría. Por ejemplo, los problemas de audición por causa de ruidos industriales absorbidos es lo que se conoce como el pozo de los 4000 Hz, ¿sí? Digamos,
La caída se manifiesta justamente en lo que son los 4000 Hz, ¿sí? Cuando uno hace una audiometría o el médico hace una audiometría, ¿sí? O la persona que hace la evaluación genera una audiometría, ¿sí? En el informe muchas veces marca, ¿sí? Que esa caída se encuentra en el pozo de los 4000 Hz y justamente es por una causa laboral, ¿sí? Si es por otro motivo, la pérdida de la audición no se va a manifestar justamente en ese pozo de los 4000, ¿sí? Hay distintos tipos de tonos también que tienen que ver con el sonido, ¿sí? Tonos puros que pueden manifestarse. Por ejemplo, esto era no lo van a escuchar ahora, pero yo tocaba, digamos, acá y hacía el pitido de un tono puro de 500 Hz para que vean cómo se manifiesta. Un tono puro de 1000 Hz y un tono puro de 2000 Hz, ¿sí? Son diferentes porque justamente todos los tonos no son iguales, ¿sí? Y esto también, digamos, hay que identificarlo cuando uno, este, ahí, pero bien, a ver, me pasé de largo. Esto era otro videito más que no lo podemos ver. Y, a ver, los efectos de ruido, como vimos al principio, ¿sí? Son, digamos, variados, ¿eh? Eh, Problemas cardíacos, malestares gastrointestinales, disminución del rendimiento laboral, ¿sí? No es simplemente tener problemas auditivos, ¿sí? Como decía anteriormente, los ruidos los podemos tener no solamente en un ámbito laboral, lo podemos llegar a tener en la calle, y que esto genere también problemas, lo podemos llegar a tener trabajando de manera ocasional, haciendo una tarea con una moladora, porque no estamos trabajando de manera continua, y eso, como decía anteriormente, genera, digamos, muchos problemas. Hay muchísimas actividades en lo que hay ruido, ¿sí? El chofer de un colectivo, por ejemplo, puede estar con exposición a veces a ruido. Y a ruido a veces tiene que ver también con la falta de mantenimiento del medio que esté usando, de la herramienta que esté usando, ¿sí? Porque si una herramienta no está bien lubricada, no está bien mantenida, eso va a generar más ruido y a veces también vibración. Generalmente el ruido y las vibraciones van de la mano, ¿sí? También se manifiesta por distintas frecuencias y las vibraciones también se miden en hertz, ¿sí? Así que para todo lo que es el tema de ruido, es súper importante, ¿sí? No solamente pensar en colocar absorbedores, atenuadores, sino a veces trabajar en lo que es un buen mantenimiento, ¿sí? Un auto 0 kilómetro donde toda la estructura de la carrocería, burletes, tacos de motor, que es donde apoya el motor, el caño de escape, por supuesto es 0 kilómetros. Si uno mide, va a dar valor de nivel de ruido, ¿sí? Si ese mismo auto yo no le hago un mantenimiento y a los 5 años yo hago una medición de ruido, seguramente voy a tener muchísimo más ruido. ¿Y esto por qué? Porque los burletes se secan, entonces la estructura de la puerta se va a comportar distinto, el caño de escape se va a comportar distinto, ¿sí? La estructura del auto se comporta totalmente distinto. Si ese mismo auto yo le hice un buen mantenimiento, ¿sí? Le cambié los burletes, lubriqué, le cambié el taco de motor, cambié la correa, tuve que cambiar el caño de escape porque ya estaba en mal estado, seguramente voy a bajar el nivel de ruido, ¿sí? Y esto a veces pasa con los compresores, con los grupos electrógenos, con distintos tipos de máquinas, herramientas que no se le hace un buen mantenimiento y esto hace que genere ruido, ¿sí? Entonces, no es simplemente entregar el elemento de protección o no, que no haya ruido, ¿sí? Que sería lo ideal, sino muchas veces también tiene que ver con esto, ¿sí? Con el mantenimiento. Bien, sobre la persona entonces, es parte de lo que les dije al principio, de la pérdida auditiva, problemas circulatorios, problemas del aparato digestivo, distintos problemas que puede llegar a tener la persona que puede tener exposición a ruido. Decibelímetro.
¿sí? Es el instrumento entonces que les decía que se utiliza para poder hacer la medición de ruido. Eh, lo que uno debería usar es un decibelímetro integrador, ¿sí? Como hablamos en el equipo también de iluminación, los equipos deben calibrarse, ¿sí? Deben estar homologados. El protocolo de la resolución 85 nos pide que el equipo, por supuesto, esté calibrado y tenemos que acompañar esa calibración al informe, ¿sí? También en ese protocolo tenemos que hacer el croquis de los lugares donde se haga la medición y generalmente el ruido también hay que tomarlo en las peores condiciones, ¿sí? Como en iluminación. ¿Qué significa esto? Que hay empresas que no trabajan de la misma manera todos los días, ¿sí? Si una empresa tiene 10 máquinas, pero todos los días no utilizan las 10 máquinas de manera continua, ¿sí? Debería hacer la evaluación y decir, cuando tengo más máquinas funcionando. El ruido se va a comportar, por supuesto, de manera diferente. Después el ruido también tengo que identificar, ¿sí? Eh, los distintos lugares de trabajo, ¿sí? Donde la persona desarrolla sus tareas también. Hay lugares que a veces son, digamos, cabinas, lugares cerrados, donde la persona prácticamente no interfiere, no tiene que hacer ningún tipo de control, entonces en ese caso, digamos, no es necesario, ¿sí? Sí, por fuera de ese recinto para ver si el ruido, ¿sí? Está pasando por la pared o por la puerta o lo que sea, ¿sí? Esto es un decibelímetro, está la pantalla, hoy son todos digitales, antes había analógicos con agujita. Esto está compuesto por un micrófono, después vean el videito que está grabado que justamente también se muestra un decibelímetro. Esto acá tiene un micrófono, ¿sí? Que es una pieza metálica. Esto que está acá es como si fuese una goma espuma y justamente lo que hace es, muchas veces se utiliza esto para que no haga reverberancia, ¿sí? Para que amortigue el ruido y mida el ruido que yo quiero justamente medir. A veces no se utiliza adentro, sino más que nada se utiliza en la intemperie, cuando puedo llegar a tener problemas, digamos, de corriente de aire. Entonces, si yo no tengo puesto esto y tengo una corriente de aire, muchas veces esa corriente de aire incide, ¿sí? Y me cambia el valor de ruido. ¿Eh? Es similar a lo que tienen los micrófonos. Miren que los micrófonos también tienen esta goma espuma y justamente tiene que ver con eso, para amortiguar distintas corrientes de aire que puedo llegar a tener y no haga, por ejemplo, un silbido y me lo manifieste, digamos, y me cambie el valor de lo que yo quiera medir. ¿Sí? Esto tiene un botón que es de encendido, muchas veces también tiene distintos rangos para poder hacer la medición, muchas veces también tienen paneles de iluminación para tomarlo en lugares donde a veces la iluminación no es buena, muchas veces tiene para poder conectar también a lo que es un software y después bajar, digamos, la información. Tiene un botón que es para parar, digamos, cuando estoy haciendo la medición y se estabilizó el equipo, poderlo parar y poder, digamos, ir a anotar y que me quede registrado cuánto medí, ¿sí? Cuando uno hace una medición, siempre tiene que hacerlo a la altura, ¿sí? De donde está el trabajador, ¿sí? Si el trabajador está sentado, bueno, debería tomarlo a la altura justamente del oído cuando está sentado. Si las tareas se desarrollan, digamos, de pie, bueno, debería tomarlo a la altura, digamos, de la oreja, ¿sí? Para que sea más representativo, ¿sí? Como dije antes, en la peor condición, para que sea representativo, y de la forma que yo también hago la medición, también tiene que ser representativo porque, digamos, el ruido, como vimos, se comporta diferente, ¿sí? Si yo pongo el decibelímetro y apunto abajo al piso, puedo tener un valor distinto al que la persona está recibiendo en el oído. Si lo pongo hacia arriba de todo, tampoco es representativo porque lo que uno tiene que buscar es la afectación del ruido hacia la persona. ¿Sí? Bien, cuando uno hace una medición de ruido también, tiene que alejarlo de lo que es el cuerpo, parecido a lo que habíamos visto en iluminación. En iluminación era porque uno podía generar un cono de sombras. En el caso del ruido, si yo me pongo con el decibelímetro cerca de lo que es mi cuerpo o mi pecho, estoy haciendo una caja de resonancia, ¿sí? Entonces, el ruido no va a ser representativo. Lo que uno debería hacer es estirar el brazo lo máximo posible a la altura de lo que es una altura estándar de un trabajador y ahí tomar
lo que es el nivel de ruido. ¿Sí? Bien. Procedimientos de medición. Las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo se efectuarán con un medidor de nivel sonoro integrador o sonómetro integrador o con un dosímetro, ¿sí? Que ahora vamos a hablar, que cumplan con las exigencias señaladas, ¿sí? Para lo que pide la legislación, que es instrumento tipo 2, establecida para las normas IRAM 4074, ¿sí? Y siempre en eh, compensación de decibeles A, ¿sí? Que es la curva de compensación de lo que es el ancho, digamos, de frecuencia, que es lo que afecta a nivel industrial a un trabajador, ¿sí? Hay distintas formas también, podemos este mismo instrumento colocarlo en un trípode, ¿sí? Y entonces uno encenderlo, tomarlo a distancia. Puedo hacer mediciones generales de un lugar de trabajo o focalizadas cerca de una máquina, ¿sí? Si yo tengo diferentes máquinas en un lugar, por ejemplo, una máquina, por decir algo, me emite 102 decibeles y a los 3 metros tengo una máquina que me emite 102 decibeles, digamos, no tengo 204 decibeles, no es una sumatoria. Aproximadamente son 6, 7 decibeles más de la máquina que me daba 102, le estoy agregando más o menos 6, 7, que es la unión de esas dos máquinas. Pero por supuesto, digamos, eso es una manera este, para que se entienda, ¿no? Hay que hacer una medición. De la única manera que uno puede establecer el nivel de ruido es haciendo una medición. No tengo forma de percibir el nivel de ruido. A uno a veces le parece, ¿sí? Que el ruido es elevado, pero a veces tiene que ver con la frecuencia que está ese ruido o el tono que tiene ese ruido. Y después cuando mido, capaz que no, ¿sí? O a veces es distinto. Uno dice, no, pero en este lugar no hay tanto ruido. Hago una medición y el ruido es elevado. Así que no hay forma, ¿sí? Es hacer una medición. Lo que pide la legislación es que se haga las mediciones, digamos, de manera anual, ¿sí? Y si hay un cambio en la estructura, maquinarias del lugar, porque se incorporó otra máquina más, bueno, debería ser, no esperar al año, sino hacer otra nueva medición, ¿sí? Si hice una reparación en la máquina, en un motor, le cambié el caño de escape, le cambié los amortiguadores, cambié la correa, lo lubriqué, debería ser de vuelta la iluminación, la medición de ruido, ¿sí? Si se, perdón, si se mantiene de manera igual, en ese caso, debería hacerlo anualmente, ¿sí? Las mediciones. Después están las mediciones de ruidos ambientales, ¿sí? Que hay por norma IRAM, que muchas veces se establece para lugares, por ejemplo, para fábricas, que uno quiere identificar en un barrio o en ciertos lugares que tiene que ver con la parte ambiental, los ruidos que salen de esa fábrica o de ese lugar, ¿sí? A veces los boliches, los lugares donde se genera, digamos, ruido en un recinto y donde está emplazado el barrio, casas o lo que sea, digamos, uno quiere tener la evaluación de ruido, ¿sí? O hacer un estudio de impacto ambiental. En ese caso, es otra forma de cómo se hacen las mediciones de ruido, ¿sí? Esto tiene que ver con las curvas de compensación, ¿sí? Con las distintas frecuencias, los distintos hertz. Como yo les decía, lo que uno utiliza para hacer la medición de nivel de ruido para los trabajadores, lo que es industrial, es en la compensación A, que es lo que pide la legislación, ¿sí? Bueno, acá tenemos también una persona que está haciendo una medición. Cuando uno hace una medición de ruido, ¿sí? Por supuesto, tiene que contar con todos los elementos de protección personal, ¿sí? Previo a haber estado o al estar haciendo la medición de ruido, uno también tiene que hacer un chequeo, una evaluación, sacar fotos, hacer un croquis del lugar donde estamos haciendo la medición, para ver pisos, estructuras, ¿sí? Los elementos de protección, por supuesto, muchas veces la persona que va a hacer la medición tiene que usar el casco, zapatos de seguridad, un protector auditivo, ¿sí? También.
Esto es un dosímetro, ¿sí? Que se utiliza entonces para la medición del nivel de ruido donde el trabajador está en deambulación, ¿sí? Este es el aparatito, ¿sí? Que muchas veces se coloca en lo que es el cinturón del trabajador. Esto tiene un cable, tiene un cocodrilito acá, y ese cocodrilito se engancha a la solapa de la camisa o al ambo que tenga el trabajador y queda, digamos, con el micrófono, que sería este, ¿sí? A lo que es prácticamente la altura de la oreja. Entonces, el trabajador, uno enciende el equipo y va cambiando, digamos, de tarea, ¿sí? Va desarrollando su tarea de manera normal, habitual, como lo hace todos los días, para tener entonces la dosimetría personal en la cantidad de horas que esté trabajando la persona en diferentes lugares, ¿sí? Como dije antes, puede estar en una carpintería frente al tupí, deja esa máquina, pasa una sierra, deja esa máquina, agarra el autoelevador, va a la parte de expedición, vuelve, va a la lijadora de banda, bueno, y así puede cambiar de distintos lugares. Y por supuesto que hay trabajadores en el mismo lugar que tienen deambulación de manera diferente. O sea, puedo tener 10 trabajadores que deambulan y todos no hacen lo mismo. Entonces, la medición, ¿sí? Como es dosimetría personal de esa persona, debería hacerse justamente a todas esas personas que están trabajando. Bien. Acá estamos viendo justamente cómo se coloca, ¿sí? En el cinto de la persona, tiene el cable, el cocodrilito que engancha con el micrófono y ahí está haciendo el monitoreo, ¿sí? De lo que es la dosimetría de acuerdo a la cantidad de horas que esté trabajando la persona. En esto, más que nada, hay que tener en cuenta cuando uno genera este tipo de medición, muchas veces no dejar solo al trabajador, ¿sí? O explicarle qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque en esto muchas veces puede generarse problemas, ¿sí? Donde la persona, si no está conforme con el lugar o tiene algún tipo de problema, incide en la medición que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a golpear el micrófono, empieza a generar más ruido porque yo no lo estoy viendo y me va a dar un valor, digamos, que no es representativo, ¿sí? Así que eso es importante que, digamos, uno hable con el trabajador, que le explique lo que está haciendo, cómo se utiliza, que haga, digamos, su tarea, digamos, normal, ¿sí? Porque si no, digamos, va a alterar lo que es la medición. Y en el caso de cuando uno está haciendo con un decibelímetro también la medición, también debe estar acompañado generalmente, si uno no conoce bien la estructura de la empresa, los trabajadores o las tareas, por algún supervisor para que vea, para que se vea que todas las tareas que se están haciendo se desarrollen de manera normal, ¿sí? Que no haya ruidos, digamos, que no son los ruidos normales, que se esté provocando a propósito ruidos que no sean normales porque, como les decía antes, muchas veces por distintos motivos, las mediciones pueden ser alteradas. Y esto, por supuesto, digamos, no está bueno, ¿sí? Como decía antes, hay distintos lugares donde podemos tener ruido, distintos tipos de máquinas, distintos tipos de tareas, así que uno, digamos, tiene que conocer bien la tarea, ¿sí? Tiene que identificar bien cuál es la tarea que se hace, dónde queremos medir ruido, cuánto tiempo está trabajando la persona. No es simplemente ir y medir. En lo que tiene que ver con el instrumento, sí, con el decibelímetro, igual que cualquier instrumento, lo dije la clase pasada con el luxómetro, no se puede golpear, si el micrófono es súper sensible, si se me cae, ese instrumento hay que mandarlo de vuelta a calibrar, porque con un simple golpe me puede alterar después las mediciones que yo vaya a hacer. Generalmente viene una caja estanca con goma espuma para que no se mueva, no se golpee, ¿sí? Tiene que estar, generalmente son cajas negras, cajas estancas para que no cambie la temperatura, no cambie los distintos valores, digamos, de humedad o los lugares donde yo lo puedo tener guardado, porque justamente me puede alterar también la medición. Generalmente estos equipos son con baterías, ¿sí? No baterías recargables, sino con baterías.
Muchos de estos equipos tienen una forma de poder identificar cómo está la carga, porque si la carga de la batería no está bien, eso también me puede alterar en la medición que esté haciendo. Así que lo ideal, no lo utiliza, digamos, de manera asidua o manera habitual, es identificar si la batería está en condiciones o no. ¿Sí? Bueno, este era otro videito que no lo vamos a poder ver. ¿Los Bueno, videitos los va a pasar, sí, profesor? después lo voy a subir, sí. Eh, entonces les comentaba también que medidas de prevención o de protección, actuación sobre la fuente productora de ruido, que a veces, como les decía, se puede, ¿sí? O no se puede trabajar, ¿sí? Eh, Muchas veces sí se puede, ¿sí? Como decía antes, trabajar sobre la fuente, este, lubricarlo, cambiarle bujes, cambiarle amortiguadores. Por ejemplo, un compresor. Miren, los compresores, si no tienen un buen amortiguador cuando están apoyados en el piso, ese compresor con el tiempo empieza a moverse. No solamente tenemos el ruido del motor del compresor cuando está cargando en el cilindro el aire, sino también del movimiento que estés haciendo en el piso. Entonces, con simplemente colocarle unos buenos tacos antivibratorios y ahí estoy haciendo una buena reducción de ruido por el golpeteo que está haciendo a nivel del piso. ¿Sí? Equipos que a veces no están balanceados, poleas, engranajes, eso a veces, muchas veces, genera vibraciones, genera movimiento, roces, genera también ruido. ¿Sí? Chillido de cadenas que no estén lubricadas, rulemanes que a veces no estén en buen estado, hace algún tipo de chillido, ¿sí? Y eso incrementa notablemente, digamos, el ruido, ¿sí? Entonces son cosas por las que puedo trabajar en la fuente. Después puedo actuar también sobre el medio de propagación, encapsular, ¿sí? A esa fuente generadora, por ejemplo, un compresor, o lo alejo del lugar, lo saco por fuera, ¿sí? No lo dejo en el recinto donde está el trabajador pintando o haciendo una tarea, sino lo pongo por fuera, si se puede, o le hago algún tipo de cerramiento, encapsulamiento, ¿sí? O también coloco algún tipo de amortiguador de ruido, ¿sí? O paneles absorbentes, y eso lo que hace es también atenuar, digamos, los niveles de ruido, ¿sí? Separar es otra forma de la fuente de ruido al trabajador, alejarlo, ¿sí? Eh, y por otro lado, como la última medida es la entrega del elemento de protección, ¿sí? De los distintos elementos de protección para el ruido, ¿sí? No sé si alguno viajó, de acuerdo a los lugares, en el subte, ¿sí? Los vagones del subte, ahora algunos se fueron cambiando, antes estaban los vagones de madera, ¿sí? Con la trocha, lo que generaba en los distintos tipos de movimientos, con estructuras que muy viejas, y en la estructura que era un puente, digamos digamos, un canal cerrado, ¿sí? Eso generaba muchísimo ruido. Si uno mide ahí o medía antes, hoy también seguimos teniendo ruido, pero niveles infernales, 110 decibeles tenían ese tipo de vagones de sub, ¿sí? Eh, Hoy en día fueron cambiando, ya, digamos, los vagones son completamente distintos, igualmente sigue habiendo ruido. Y si ustedes miran el canal, ¿sí? El túnel, van a ver que hay unos paneles, ¿sí? Que son tipo unas rejitas, que más o menos está desde el piso a la altura de 1,50 m, 1,80 m. Esos son paneles absorbentes, ¿sí? Todo lo que es la reducción de ruido es complejo y no es barato, y muchas veces lo que logro es bajar 5, 6, 7, 8 decibeles. No es que coloco un panel absorbente y me atenúa 23 decibeles, 25 decibeles, 30 decibeles. A veces son 5, 6, 7, 8 decibeles. Y es muchísimo, parece muchísimo, y a veces también es poco, ¿sí? De acuerdo a los distintos niveles. La idea es trabajar frente a todo. Por otro lado, también identificar los lugares donde tengo ruido o no. Creo que esto se los había dicho cuando hablamos del elemento de protección, que a veces no es usar el elemento de protección en todos los lugares. Yo puedo tener una planta donde están, una carpintería, donde tengo tres máquinas acá,
medí en ese lugar, es obligatorio el uso de elementos de protección, pongo, señalizo, que es lo que vimos la clase pasada con iluminación, color, con lo que tiene que ver con señalización, la obligatoriedad, ¿sí? Con el cartelito en azul, de en ese sector usar el elemento de protección. Pero capaz que camino 20, 25 metros de acuerdo al tipo de nave, ¿sí? Y en ese sector ya no corresponde tener un elemento de protección. Entonces, a veces se delimita con cartelería, se delimita con señalización al piso, donde en este sector tengo que utilizar, en este sector no tengo que utilizar. Muchas veces cuando se hacen recorridas también, en algunos lugares es necesario, en algunos lugares no es necesario el elemento de protección personal, ¿sí? Y por supuesto, el elemento de protección personal, en lo que tiene que ver con ruido, también la persona tiene que estar, digamos, adiestrada, ¿sí? O sea, saber cómo se utiliza, saber cuándo hay que cambiarlo, cómo se limpia, cómo se cuida, que eso lo hablamos también en la clase de elementos de protección personal. Bien. Control de ruidos en ambientes laborales, un relevamiento sonoro, determinar las fuentes externas e internas, determinar también las vías de propagación, determinar las características de ruido, control de fuentes, control de las vías de propagación, ¿sí? Con la posibilidad de crear distintas descontinuidades del medio de propagación y control de los elementos de protección personal. Esto sería un sistema, digamos, de gestión frente al ruido, ¿eh? No es entregar el elemento de protección, sino todo esto, relevar, determinar, ¿sí? ¿Qué es lo que genera el fuente de ruido? ¿Qué medidas de propagación por donde se manifiesta el ruido? ¿Qué características, qué tipo de ruido es, de impacto continuo, ¿sí? Control de las fuentes, ¿sí? Y después entonces, por último, como hablamos, la entrega del elemento de protección personal. Técnica de prevención, bueno, acá tenemos lo que es entonces la localización de la fuente, que puede ser una modificación, un rediseño, ¿sí? Cambiar por una máquina que emita menos ruido, ¿sí? Modernizarla, por ejemplo, el medio que se propaga, que puedo a veces poner masa, puedo poner, digamos, distintas formas, ventanas, puedo cambiar, ¿sí? Para que el ruido ese no le llegue, digamos, al receptor de una manera tan fácil. Evaluar techos, evaluar pisos, evaluar paredes también por el tema de la reverberancia, que lo que hablamos anteriormente también, ¿sí? Y eso tiene que ver con la estructura del lugar, ¿sí? Si yo voy y entrego un elemento de protección y no hago nada de todo esto, no estoy haciendo un buen sistema de gestión frente a lo que es el ruido, ¿sí? Acá estamos viendo, por ejemplo, una máquina, donde está muchas veces encapsulado, no solamente para que la persona no se agarre la mano, sino también esta parte puede ser que esté insonorizado, ¿sí? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Cabinas, cabinas con burlete, ¿sí? Ustedes piensen también, por ejemplo, si un vidrio, ¿sí? De un parabrisas de un auto está apoyado sobre la estructura, digamos, del auto y no tuviese el burlete, primero que el vidrio se fracciona, se rompe por esa vibración, ¿sí? De lo que es, digamos, el material vidrio frente a un material metálico. Al tener el burlete, lo que hace es tener un movimiento para que no se fracture el vidrio, pero por otro lado, impide el roce del vidrio con la estructura metálica. Bueno, ahí está atenuando, ¿sí? También el ruido. O sea, hay distintas formas de hacer doble vidrio, ¿sí? El doble vidriado muchas veces hace que no pase la temperatura, pero aparte que no pase el ruido, ¿sí? Porque hay una cámara de aire, ¿sí? Entonces estoy separando para que esa onda le cueste más pasar de un lugar al otro, ¿sí? Bien. Distintos materiales absorbentes, hay un montón, ¿sí? Hay ahora unos ladrillos que son absorbedores, ¿sí? O amortiguadores también del ruido. Hay lanas, que son justamente para insonorizar, hay goma espuma, estas que les comentaba antes, hay un montón de cosas que muchas veces en el interior de los motores, incluso en los autos también se coloca. Si ustedes levantan el capot de un auto, van a ver que muchas veces hay, ¿sí? Tipo parece una alfombra que está agarrada al capot, y eso, digamos, es para que no pase la temperatura, ¿sí? Pero aparte para bajar la intensidad también del ruido. Lo mismo que las alfombras que están en el automóvil. No es simplemente porque es algo decorativo, sino también es para parar, digamos, o atenuar, ¿sí? O absorber
digamos, el ruido de el escape o los motores. Otra cosa que es muy importante con maquinaria de explosión, ¿sí? Son los escapes, ¿sí? Muchas veces a los escapes les falta o se ha dañado el silenciador. Entonces, si un silenciador no está en buen estado, eso va a generar muchísimo ruido. Compresores, grupos electrógenos, muchas veces eh, las motosierras, ¿sí? Tienen su caño de escape. Si eso está dañado o el silenciador no está, digamos, de una manera correcta, va a generar mucho ruido, ¿sí? Bueno, esto estamos viendo lo que es una pared, ¿sí? El sonido incidente, que es el que llega, digamos, a la pared, y el sonido reflejado, que es menor al incidente, porque justamente esto que está acá está absorbiendo parte del ruido, ¿sí? De esa manera, entonces, es como uno podría trabajar frente al ruido, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga que ver con capacitaciones, información, educación sobre el trabajador en lo que es que entiendan el daño que le pueda generar el ruido, ¿sí? O muchas personas dicen, bueno, trabajo con una agujereadora, pero son 5 minutos. Bueno, una cosa es 5 minutos y que no uses mal la agujereadora y otros 5 minutos. Ahora, dentro de 20 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Cualquier máquina hoy, agujereadora, una moladora, genera, ¿sí? Más de 85 decibeles, seguramente. Desmarezadoras, ¿sí? Entonces, esos 5 minutos se transforman en un montón de tiempo. Generalmente, cuando la persona es joven, ¿sí? No entiende que el ruido le puede afectar después cuando llega grande. Las personas que han estado, y yo lo veo en la RT, que empiezan a tener problemas de hipoacusia, si la hipoacusia no se cura, no es que voy al médico, me da unas gotitas para el oído, tomo un medicamento y se me soluciona, le termina perjudicando en su vida diaria, ¿sí? Que sumado a la edad que después tenga la persona, hace que no pueda escuchar bien la televisión, no se pueda comunicar con algún familiar, ¿sí? La comunicación interfiere porque la persona habla de una manera que las palabras tampoco se le entienden y eso es porque no escucha bien, ¿sí? O sea, trae un montón de complicaciones, ¿sí? Que se podrían haber evitado. Hay mucha cantidad de personas con hipoacusia de trabajos anteriores, ¿sí? Hoy, por suerte, se está trabajando en lo que es la prevención de la hipoacusia o el tema de ruido. Pero ustedes piensen, hace 20, 30 años, prácticamente estas cosas no se exigían, no se controlaban, y bueno, las personas terminaban, digamos, sordas, ¿sí? Y la persona terminaba su vida laboral, ¿sí? Porque se jubiló o lo que sea, y su comportamiento social o cotidiano, por supuesto, se veía afectado, ¿sí? No escuchaba un nieto, no escuchaba la televisión, un montón de cosas que le terminan afectando a la integridad, entonces, física. Por eso es importante que las personas entiendan esto. En cuanto a los protectores auditivos, bueno, de copa, endourales, esto tiene que ver también que hay distintas calidades, por supuesto tienen que estar homologados, esto lo vemos en la clase de elementos de protección personal. Las vinchas muchas veces se estiran, así que hay que cambiarlos. Lo que tiene adentro, ¿sí? Que son, digamos, esa goma espuma, que si uno lo mira parece goma espuma, bueno, hay que capacitar a la gente que no se puede lavar, no se puede mojar, no se puede sopletear, porque lo que hace es abrir el entramado de la goma espuma. La cinta, la vincha se estira, o sea que si se estiró, ya no protege, ¿sí? Porque no hace bien el ajuste, el cerramiento. Muchas veces esta parte que está acá, que es la cuerina, ¿sí? No se amolda bien a la oreja porque se cuartea, entonces el ruido va a pasar igual. Y hay distintos protectores de copa también, algunos que pueden llegar a atenuar hasta 33 decibeles. Bueno, esto tiene que ver con las marcas y con los distintos lugares. Seguramente no es el mismo protector el que utiliza el trabajador en un aeropuerto que el que trabaja en una carpintería, ¿sí? Porque justamente hay que hacer la evaluación de la atenuación, ¿sí? Que sale del manualcito que viene con los elementos de protección y es el video que yo les pido que miren donde está, digamos, ese ejercicio también. Y por otro lado, lo que hay que contemplar son los endourales en lugares donde a veces el lugar es sucio, ¿sí? Entonces, si la persona tiene que amoldarse o ajustarse el endoural
con las manos sucias o hay polvillo, grasitud o todo lo demás, está insertando justamente en el canal auditivo microbios o agentes químicos, ¿sí? Lugares donde hay que usar casco y el casco se puede incorporar también en lo que es el protector auditivo, por supuesto que tiene que ser la misma marca que lo que es digamos, el casco también. Y como les decía, los elementos de protección tienen distintas atenuaciones en distintas frecuencias. Por eso, digamos, uno debe hacer la evaluación en qué frecuencias atenúa en valores distintos. Y eso tiene que ver con el lugar. ¿Sí? Señalización, como hablamos antes, señalizaciones de seguridad, cuándo es obligatorio, ¿sí? A partir de 85 decibeles para una tarea de 8 horas es obligatorio el elemento de protección personal, ¿sí? Pero esto no es matemático. Si yo tengo en un lugar 82 decibeles, debería tomar las medidas de prevención pertinentes. Si uno me pregunta, debería entregar en ese caso, si ya no pudo hacer nada, el protector auditivo, por más que tenga 82, 83 decibeles? Y la respuesta es sí, porque esto, como dijimos antes, tiene que ver con la persona, con un montón de aspectos, ¿sí? Entonces, como no es matemático, no digo a partir de 85, así te lo doy, tengo 83, 84, 80, no, ¿sí? Estoy haciendo prevención, ¿sí? Entonces, entre 80 decibeles ya debería, digamos, si no pude trabajar en la fuente y todo lo que vimos antes, empezar a es entregar el elemento de protección, legislación, que es lo que vimos al principio, el decreto 351, con la modificación de la resolución 295, donde cambió el valor porque antes era 90, ahora pasó a 85. Esto después lo pueden, digamos, también chequear. Las distintas tablas que hay para la duración del día con los distintos decibeles A, ¿sí? Para 24 horas, para 8 horas, para, digamos, minutos también, ¿sí? Esto que tiene que ver con la suma de fracciones, cuando, digamos, podemos tener diferentes tipos de ruido, entonces hay que hacer un calculito con una formulita, ¿sí? Y lo que es entonces la resolución 85, con lo que es el protocolo, la primera hoja que van, como vimos en iluminación, con todos los datos del establecimiento, qué máquinas en observaciones, qué máquinas están trabajando, qué horario está trabajando, número de serie del equipo, marca del equipo, certificado de calibración y un croquis del lugar donde estoy haciendo las mediciones. Y acá sí ya va, digamos, el punto de medición, el sector, puesto de trabajo, eh, el tiempo de exposición del trabajador, bueno, y los distintos, si es ruido de impacto, lo que sea, y después coloco si está pasado o no pasado, y en la tercera hoja lo que hago es poner las conclusiones y recomendaciones, ¿sí? En recomendaciones, por más que los valores hayan dado bien, bueno, puedo poner, como habíamos visto en iluminación, hacer lubricación, hacer mantenimiento de acuerdo a las tareas también. En el caso de que haya alguna afectación, bueno, lo tengo que aclarar dentro de lo que es el informe. Y como les dije antes, el equipo, el decibelímetro que mide, digamos, en distintas frecuencias, es el que tiene para poder medir bandas de octava, ¿sí? Es un equipo que es caro, ¿sí? Está arriba de los 5.000, $6.000. Es un equipo que no lo tiene cualquiera. Por eso a veces, ¿sí? El decibelímetro no es tan caro, es, digamos, un instrumento como el luxómetro o el caballito batalla. Pero a veces es preferible, para hacer una buena medición, tercerizarla y que venga una persona que sea idónea, ¿sí? En hacer una buena medición de ruido de acuerdo a la complejidad del lugar, y muchas veces hacer esa medición con medición de banda de octava para poder hacer la evaluación de las distintas frecuencias, ¿sí? Esto tiene que ver en los diferentes lugares de trabajo, ¿sí? Por eso no es que tengo el equipo, el decibelímetro y con eso mido en cualquier lugar, ¿sí? A veces uno tiene que medir haciendo, digamos, el uso o haciendo que la máquina trabaje a, a las revoluciones normal de trabajo, ¿sí? O a los distintos lugares de trabajo también. Si yo agarro un colectivo, ¿sí?
lo enciendo, lo pongo en marcha y hago una medición de ruido, me va a dar un valor. Si lo acelero a las revoluciones normal del motor, que sería lo que el trabajador está conduciendo con ese ruido, es diferente. Entonces lo tengo que hacer en movimiento, en la tarea habitual que hace el trabajador. Y por otro lado, en el recorrido normal que hace ese trabajador. Si agarra empedrado, si agarra calles que haya pozo, esa sería la peor condición como habría que hacerlo. Si tengo que hacer una medición de ruido en un buque, no la puedo hacer. O sea, no es representativo hacerlo con el barco en puerto, amarrado con el motor en marcha regulando, porque no es el valor real de operación de ese buque en alta mar, con los motores, digamos, a muchas revoluciones, todo cerrado, con el golpeteo también del agua que da hacia el casco, ¿sí? El valor es totalmente distinto. Y así puede ser un avión, así puede ser distintos lugares, no es prender el motor de la desmalezadora, lo dejo regulando, mido, no, sí, tenés 82. No, ponete a cortar el pasto o ponete con la motosierra a cortar la madera que cortás habitualmente. No es lo mismo cortar con una motosierra pino que cortar quebracho, ¿sí? La motosierra es la misma, pero el corte sobre ese tipo de madera me va a hacer que la maquinaria genere más revoluciones para poderla cortar y el rozamiento frente a la madera se va a comportar distinto. Entonces, vieron que son distintas formas. Estaba con la máquina, la motosierra regulando, medí y mido cortando pino y mido cortando quebracho. Bueno, la medición más real de acuerdo a la tarea que haga. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que uno tiene que ser consciente cuando hace una medición de tomar todos estos parámetros, porque si no está haciendo simplemente una medición, la está volcando, digamos, a un informe que me pide la RT, me lo pide la superintendencia, me lo pide el Ministerio de Trabajo, pero no estoy protegiendo al trabajador. No es simplemente tener el informe para poder demostrar. Lo ideal es justamente tomarlo en las peores condiciones, hacer una evaluación bien consciente para justamente hacer, digamos, prevención. ¿Sí? Bien. Esto es una audiometría que generalmente si alguno trabaja en industria y les hicieron los exámenes periódicos, o a veces uno también se lo puede hacer por controles, audiometría, donde la persona está, digamos, encerrada en una cabina, le generan por medio de unos auriculares distintos tonos de sonido, donde la persona tiene que levantar un dedo o hacer alguna indicación, la persona que hace el estudio está del otro lado y va haciendo la medición. Esto es poco probable que la persona lo pueda alterar, ¿sí? Porque no sabe qué tono le está enviando la persona que está haciendo el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los trabajadores, en lugares que están disconformes, dicen no estoy escuchando bien, mandan a hacerle una audiometría y, digamos, no es que puede alterar el estudio, ¿sí? Porque no entiende, digamos, los diferentes tonos o frecuencias que están utilizando para cuando tiene que marcar, ¿sí? Simplemente la persona idónea, ¿sí? Se da cuenta por medio del informe justamente si es por causa laboral o alguna otra patología que a veces puede haber como disminución de la audición, ¿sí? Alguna enfermedad, hay enfermedades que generan también problemas de audición. Y no simplemente el ruido afecta o ingresa a través de los oídos, sino también puede afectar o ingresar por la estructura ósea, ¿sí? Yo les dije que el ruido también se manifiesta, ¿sí? Por algún tipo de medio, ¿sí? Entonces, la estructura ósea, ¿sí? Los huesos, por ahí también puede ingresar, ¿sí? En lo que es cráneo, no solamente por el oído, sino también por lo que es el hueso y afectar, ¿sí? A lo que es el sistema nervioso central. Así que dependiendo de los tipos de ruido, también hay que tener en cuenta. Y como les dije, realmente donde hay ruido, hay vibraciones, así que es otra cosa que uno debería evaluar. En muchos lugares se miden los niveles de ruido, pero no medimos vibración. Y eso es algo que también debería hacerse justamente porque puede también generar afectaciones a la persona. Esto es lo que decía anteriormente, esto es lo que se conoce por ejemplo, en las distintas frecuencias lo que es el pozo de 4000. Cuando se manifiesta esta caída así en esta, digamos, en esa frecuencia, generalmente es por una manifestación por causa laboral. ¿Sí? Bien,
Eh, Traté de hacerlo lo más comprimido posible. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con ruidos es complejo, ¿sí? Como les dije al principio, mañana va a estar subido seguramente la clase y voy a subir también los videitos, ¿sí? O la presentación, capaz que le agrego los videitos también, la presentación que ahora no la tiene, pero capaz que se las agrego. Les voy a copiar 3 links también para que entren para poder ver otros videitos que no son estos. Miren la ayuda bibliográfica que está en la gacetilla de la SRT, que está bastante buena. Miren el ejercicio del cálculo de atenuación que está explicado en un video, ¿sí? Y por otro lado, también, que me había notado, miren el instrumento que está en el mismo que en parte es iluminación, el luxómetro y también el decibelímetro para que tengan una idea. Bien, 2 o 3 preguntitas, más que nada para que no se cargue mucho tiempo en lo que es la grabación. Los escucho. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí. Ya, yo te quería consultar sobre el foro, porque vi que la mayoría desaprobamos y la verdad quedé súper desubicado con lo del foro. Sí. Recuérdenme cuál era, porque sobre qué era. Es el videíto donde Sí. habla de atrapamiento. Bueno, ahí muchos fallaron en la confusión de lo que son medidas de protección y prevención, ¿sí? Algo que muchos fallaron es en que no pusieron como medida principal el botón de para de emergencia, ¿sí? Pusieron que la máquina tenía que tener una protección, por ejemplo, pero no es un botón de parada de emergencia. El botón de parada de emergencia, todos lo conocen, el botón rojo, donde un trabajador, un compañero lo puede tocar, puede parar la máquina, o el mismo trabajador, por eso se ubica, digamos, cerca del mando, de acuerdo a la tarea, el mismo trabajador con la mano apretada, ¿sí? Que no la puede sacar, puede tocar con su codo, con su brazo, con su pierna y detener la máquina, ¿sí? Eso es una medida esencial. Si alguno no lo colocó, seguramente va a tener como que está desaprobado por más que las otras cosas estén bien, ¿sí? Y Ah, algunos bien. también confundieron en eso, en lo que es prevención y lo que es protección. Miren la clase grabada que yo se los había comentado también y la presentación está con ejemplos, ¿sí? De lo que es una medida de prevención y lo que es una medida de protección. Son diferentes, ¿sí? Pero muchos, por lo que vi, se confundieron con eso. Si no estaba el botón de parada de emergencia, se desaprobaba porque justamente es la medida principal que tenía que haber, ¿sí? Así que eso tiene un recuperatorio, va a ser muy similar, así que sobre lo mismo, ¿no? Sobre medida de prevención, protección, capaz que cambia el videíto, cambia la cosa, pero es eso, ¿sí? Va a tener Ah, bien. tiene un recuperatorio, ¿sí? Bien, y después me pasó lo mismo, que acá hay un mensaje de un compañero ahí, que empecé el segundo trabajo y se colgó la página y cuando pude lograr entrar de nuevo ya me quedaban 8 minutos. Así que tuve que hacerlo en 8 minutos y arriesgar a full Bueno, porque... eso lamentablemente son tantos alumnos y digamos, uno no puede tener la posibilidad de poderlo chequear porque eso también tiene que ver con digamos, la capacidad de Internet que cada uno pueda llegar a tener. Como es una carrera a distancia, digamos, uno debería tener, digamos, con un buen Internet porque si no se corta y los minutos van a pasar, ¿sí? Lamentablemente contra eso no podemos hacer nada. Únicamente que en alguna ciudad se haya cortado la energía eléctrica, que tengan forma de enviar un certificado o algo, y bueno, a veces se los contempla. Pero bueno, por supuesto que eh, la, la, alguien me está poniendo más minutos. Está, digamos, estipulado de esa manera porque justamente es para que se concentren, lo hagan, digamos, con lo que ustedes estuvieron leyendo o estudiando, puedan hacer la actividad. Si uno pone más minutos, tienen la posibilidad de poder chequearlo en cualquier lado. La idea es justamente que les sirva a ustedes, no es que se les acortan los minutos porque sí. Está contemplado y de hecho lo hicieron un montón de alumnos en todas las cursadas anteriores y se llega bien, ¿sí? El tema si uno falla porque uno, digamos, no se acuerda bien y empieza a perder tiempo, pero si uno sabe, sobra el tiempo.
¿sí? Así que bueno, cualquier consulta, como les dije anteriormente, a través de los canales de comunicación, les agradezco y la clase el martes que viene, perdón, el miércoles que viene tenemos la última clase del campo 3, ¿sí? Que tiene que ver con la parte higiénica, ¿sí? Así que bueno, gracias y buenas noches. Y mañana va a estar subido todo esto.